Senadora Bianchi tiene la palabra. No, tiene la palabra. O si no, todo bien. Bueno, gracias, señora Presidente. Yo voy a adoptar una actitud que todos hemos conversado a través de nuestros coordinadores, por las razones que todos sabemos, especialmente el estado de pandemia y otros problemas graves que sabemos todos a qué nos referimos, de tratar de no reiterar cosas que ya hemos dicho a lo largo de mucho tiempo. Hemos hecho interpelaciones, hemos hecho intervenciones especiales, llamados a sala, la rendición de cuentas. La primera cosa, señora Presidente, antes que nada, pues si no me voy a olvidar, quiero reivindicar la persona de la magíster Edith Moraes, que fue subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura después de la lamentable renuncia del sociólogo Filgueiras y de la destitución del maestro Mir en la Dirección de Educación, que realmente fue un pilar a lo largo de estos años de enorme colaboración con los objetivos de fondo de la educación, porque es una maestra que ha llegado a ser magíster, directora de primaria en el primer gobierno Frente Amplista, después directora de formación docente, y en el Ministerio de Educación y Cultura ha colaborado sistemáticamente para la mejora de la educación. Quería decirlo antes de olvidar. Yo, señora Presidente, para los datos, fundamentalmente, no los voy a repetir. Me voy a remitir a mi intervención en la rendición de cuentas, donde yo utilicé datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y algunos organismos internacionales a los cuales pertenece el país. O sea que desde el arranque quiero no entrar en la discusión si el tema de los resultados es un relato o no es un relato. Ojalá fuera un relato y sería yo la primera en decir realmente estuvimos equivocados. Desgraciadamente los resultados no son buenos en el nivel académico, en el rendimiento de los niños, de los adolescentes. Se hicieron cosas buenas, eso nadie lo discute, los hemos reconocido, pero el problema es que para llegar a la UTEC, para llegar a la Universidad de la República, para llegar a poder utilizar el plan Ceibal en toda su extensión imaginable, lo primero que tienen que saber los chicos al egresar de la educación primaria es a leer, escribir, tener conocimientos básicos de matemática y comprensión lectora, porque es a lo que debe de tender la educación en general, pero en especial primaria, que es aprender a aprender. O sea, dejar de considerar al alumno, que hace tiempo que lo hemos dejado de considerar, como una bolsa receptora de conocimientos, sino al revés, generadora con sus propias condiciones que tenemos que dar desde su primera infancia para que pueda aprender a aprender. Entonces yo me remito a esos datos, quisiera realmente no tener que volver sobre esa discusión, porque los datos son datos, las opiniones son opiniones, pero cuando además es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa el que nos está constantemente, porque lo mismo que me pasa a mí, señora Presidenta, le debe pasar a los colegas senadores, les llega no solamente ya el libro editado a final de año o en marzo, sino que nos llegan reportes casi, creo que son mensuales o bimensuales, donde hay nos están adelantando los estudios que continuamente se están haciendo. Bueno, lo bueno es reconocer cuando nos equivocamos, hacer autocrítica, corregir los errores, porque acá lo que está en juego no es el futuro ni el presente de ningún partido político, sino de la sociedad uruguaya como tal. Acá no hay distinciones o no debe haber distinciones. Si se habla de políticas de Estado para otras cosas, la educación debe ser una política de Estado y yo creo que cuando alguien se equivoca, reitero, debe reconocerlo. La primera cosa que yo quiero desmistificar y también, y estoy en el Ministerio de Educación y Cultura y soy consciente porque hay cosas que son de la ANEP, es el tema, porque se discutió en la comisión, lamentablemente yo no pude estar porque coincidió con un tema familiar muy grave, se centró gran parte de la discusión en el tema de los recursos, o sea, si se dio el 4,9, el 5,1, el 6,3. Nunca en el Uruguay, excepto en los últimos tiempos,
la calidad de la educación estuvo vinculada, o los proyectos de educación o la política educativa, a pedir antes un porcentaje del PBI, que además es ondulante, porque ese es el problema del porcentaje del PBI. Cuando el PBI sube tenemos un montón de millones, cuando el PBI baja tenemos mucho menos. En realidad nunca se había planteado ese criterio, bueno, cada uno lo puede defender. En realidad hemos trabajado muchos años, los que trabajamos en educación, 42 años institucionalizados en la institución ANEP y muchos otros, toda la vida prácticamente dedicándonos al tema, hemos trabajado en épocas de crisis con buenos resultados. El otro día el presidente del Consejo Directivo Central dijo una cosa muy importante, porque están las estadísticas. El año que tuvimos más alumnado fue en la crisis del 2001, y la verdad que uno lo vivió en forma directa. Los estudiantes se desbordaban de los salones, lo cual no es bueno para algunas cosas, pero es muy importante que en periodo de crisis la reacción de la población haya sido mandar a sus hijos al sistema educativo, e incluso, obviamente, la gente que no pudo pagar más los colegios privados, que es un proceso que también Robert Silva lo dijo el otro día, está pasando ahora, vuelve a la educación pública y tenemos que recibirlos con los brazos abiertos y tratar de demostrarles que la educación pública en este país siempre fue de mejor calidad. La opción por la educación privada, señora Presidente, siempre fue una opción de las familias por problemas confesionales o problemas de otro tipo, pero la verdad que siempre la educación pública en el Uruguay no tuvo discusión en cuanto a su nivel de calidad, y eso empujó siempre a la educación privada a mejorar también su calidad, porque tiene que competir con una educación pública de calidad, cosa que en este momento, desgraciadamente, no se está dando. Y reitero que no me refiero a las excepciones, porque yo digo, para llegar, lo vuelvo a repetir, a la UTEC, a la universidad, y a, por ejemplo, el Plan Ceibal, lo vuelvo a repetir, poder aprovecharlo en toda su extensión imaginable, hay que terminar primero la escuela y terminarla bien, y terminar educación media básica y terminar educación media superior. Por eso, cuando se me hablan de las cifras a nivel universitario, digo sí, y los 7 alumnos que quedaron por el camino de los 10 que empezaron en primaria y no terminan la educación media, ¿qué pasó con ellos? Decía que lo primero que iba a desmistificar es el tema del gasto, que no es un gasto, es una inversión. Por eso yo no voy a discutir si es el 4,9, el 5,1. Y miren, justo ayer trabajábamos con 450 millones de dólares en muchas épocas, y la verdad que teníamos resultados mejores, o sea que el gastar más, como en todos los órdenes del Estado, no asegura mejores resultados. Pero ayer justamente la consultora Ceres, que es seria, hizo nos compartió a través de la cuenta de Twitter, que yo la sigo, un dato que es lo único que voy a decir, y espero que no tenga que volver sobre el tema, y cada uno puede decir lo que quiere, pero que quede claro. El gasto importa, pero no es excusa. Si se compara Uruguay con un conjunto de 8 países de características similares, el gasto por estudiantes de estos es considerablemente menor, y sin embargo logran mejores resultados. Y nos están comparando, vamos a tomar un caso bien elocuente, con Serbia. El Uruguay comparado con Serbia. Todo el mundo sabe la historia de Serbia y la historia del Uruguay, pero bueno, estamos comparándonos con Serbia. En Serbia, los alumnos de excelencia tienen el 0,6% y en el Uruguay el 0,2%. En Serbia, los alumnos con insuficiencia es el 53%, en el Uruguay es el 60%. Y el promedio de gasto acumulado por estudiante en Uruguay es en dólares 43.063. Tenemos un 0,2 en este caso por los resultados de las pruebas PISA y un 60% de insuficiencia.
En el caso de Serbia, se gasta un 32.505 de promedio por alumno, resultados pruebas PISA, excelencia 0,7%, insuficiencia 51%. Lo tomé porque Serbia me chocó. No porque yo tenga nada en contra de Serbia, pero todo el mundo sabe la historia política y cultural de Serbia. Así que yo no voy a entrar en la discusión porque por ahí no van los resultados. La otra cosa, señora Presidente, que voy a hacer es directamente ir al MEC y después, obviamente, me interesa la ANEP y en estos casos de repente se puede desarrollar un poco más estas cosas. Yo me voy a remitir, señora Presidenta, a la comparecencia del Ministerio de Educación y Cultura, a la cual sí estudié, reitero, a pesar de no haber estado presente, y yo creo que no tengo más nada que agregar, o muy poco tengo que agregar. Por algo existen las versiones taquigráficas en las comisiones, por algo existen las comparecencias, todos podemos comparecer, incluso aunque no la integremos, con lo cual yo siempre agradezco a los colegas porque yo no integro esa comisión. Y una de las cosas que voy a destacar, pocas, porque reitero, me remito a las intervenciones de de las autoridades del Ministerio en las distintas áreas, destaco uno de los primeros conceptos estratégicos de este ministerio, que es la gestión, es decir, con una visión integral, con objetivos estratégicos comunes, y además dio el ministro una imagen clara, porque vino con el presidente del Consejo Directivo Central, cosa que eso no sucedía nunca. O sea, venía el MEC y después, cuando le correspondía a la ANEP, venía la ANEP. Porque tenemos, dice el ministro da Silveira, una voluntad expresa de coordinar entre el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP. Eso se da en el marco estricto del respeto a la autonomía. Somos un gobierno escrupulosamente respetuoso de los límites autonómicos. Destaco el Plan Ceibal, que por primera vez, porque yo fui muy criticada y muy mal criticada por una frase que se sacó en la campaña electoral del año 2014, sé el partido político que lo hizo, no lo voy para no generar ningún tipo de enfrentamiento político ni de alusiones, con una frase que fue sacada de un contexto, por supuesto, como se hace siempre. Lo que siempre critiqué fue la implementación y lo que siempre critiqué fue que los docentes hubieran estado al margen y yo estaba en el CODICEN cuando se implementó. Y no quiero repetir las cosas que están además en las actas del Consejo Directivo Central de por qué se nos excluía a los docentes, especialmente a los maestros, de la implementación del Plan Ceibal. Sí rescato junto con el ministro es que por primera vez desde que existe, se está compartiendo su base de datos con ANEP. ¿Ah? En consecuencia, quiero dejar claro todo esto. Quiero dejar claro además, porque veo que ya se prendió la luz, ¿puedo pedir unos minutitos más? No, son 15 minutos, perfecto. Lo importante que significó además el desarrollo en estos pocos meses de la Dirección de Cultura, la institucionalización de la Dirección de Cultura, que nosotros entendemos que es muy importante porque realmente vivimos periodos en los que ese proceso de institucionalización no existía. La política del Ministerio en lo que es el control del gasto, la eficiencia del gasto, la eliminación de las horas docentes como forma de remuneración, porque eso daba lugar a mucha discrecionalidad. Eso gran parte explica además los resultados que van a obtener, porque si nosotros gastamos mejor, eso no es un recorte, eso es eficiencia. La eliminación de los centros MEC, porque realmente con esto yo me remito a las veces que hice interpelaciones, llamados a la comisión, a la señora ministra, por el tema de los centros MEC, no porque fueran malos en sí mismos, sino por la absoluta discrecionalidad con que se manejaban los fondos. Así que, señora Presidente, reitero que gracias a lo que hemos acordado, por razones de economía procesal, me remito entonces al resto de lo afirmado por el ministro y preferiría que con esto, de mi parte, estuviera todo explicado
fundamentalmente con las propias autoridades. Gracias, señora presidenta. A usted, señora senadora.